13º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición, Educación Física y Deporte. Comunicación, cajón de fútbol, equipamiento multifunción para entrenamiento en fútbol. Autores: José Martín Aunares Puerto, Kiko León Guzmán y Jesús Muñoz Jiménez. Introducción. En la política científica de un país, los resultados de investigación que tienen aplicación industrial se protegen por medio de patentes. Tal registro de la actividad inventiva es realizada en España y previa petición de persona física o jurídica por la Oficina Española de Patentes y Marca. La generación de diversos aparatos, dispositivos y sistemas que mejoran los resultados de entrenamiento es uno de los principales y más prometedores campos de investigación en ciencias del deporte, que se hace tangible a través de patentes deportivas, como consecuencia de la relación existente entre deporte e investigación científica. Todo esto pone de manifiesto cómo el deporte y la actividad física cada vez está más influenciada por la capacidad científica, así como por los distintos avances en equipamiento, dispositivos, procedimientos o sistemas que mejoran y estudian las distintas modalidades deportivas. Objetivo: dar a conocer una patente deportiva relacionada con el fútbol base. Método: el cajón de fútbol complementa y aporta esenciales características de novedad y ventaja en su uso respecto a medios conocidos y utilizados para los mismos fines de entrenamiento en fútbol. Se ideó y desarrolló tras una exhaustiva búsqueda en la que no se localizó producto alguno comercializado de similares características. Por tanto, no existe instrumentos individuales que aporten las posibilidades del cajón de fútbol. Resultado y discusión. La aplicabilidad del cajón de fútbol es múltiple y diversa, debido a una serie de características particulares. Su configuración comprende un cuerpo hueco de naturaleza rígida, medio de desplazamiento del equipamiento, de agarre del mismo y de alojamiento de accesorios de entreno en al menos una de sus caras. La aplicabilidad del cajón del fútbol son salud, rendimiento deportivo, ocio y bienestar psicosocial, biomecánica y educación y formación. Conclusiones. El presente trabajo muestra el cajón de fútbol y tiene por finalidad dar a conocer este dispositivo, sus aplicaciones y además aumentar la literatura relacionada con las patentes deportivas. Los dispositivos deportivos como el cajón de fútbol permiten mejorar los resultados de entrenamiento aportando soluciones específicas en el deporte, facilitando además la organización y desplazamiento del material deportivo relacionado con la modalidad deportiva. Decimotercer Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Nutrición, Educación Física y Deporte. Trabajo: estudio descriptivo del deporte paralímpico de la boccia. Autores: José Martín Aunares Puerto, Kiko León Guzmán, Sergio González Pinoza, Jesús Muñoz Jiménez. Introducción. La boccia es un deporte paralímpico que puede ser practicado por personas que presentan una discapacidad motriz. Se practica de forma individual, por pareja o equipo, sobre una pista rectangular, en la que los jugadores tratan de lanzar su bola lo más cerca posible de la pelota blanca que sirve de objetivo. La mayoría de los estudios sobre boccia presentes en la literatura científica están relacionados con la psicología deportiva o programas de actividades físicas específicas para personas que tienen parálisis cerebral. Sin embargo, los trabajos relacionados con
el análisis del rendimiento deportivo en bocha son escasos. El análisis de rendimiento deportivo es vital para conocer características técnicas, tácticas, tanto en deporte de equipo como individuales. El principal objetivo del análisis de juego es evaluar el rendimiento del propio equipo con el fin de identificar las fortalezas que pueden ser desarrolladas en el entrenamiento, así como las debilidades que pueden ser mejoradas antes de la competición. Objetivo del estudio: describir y caracterizar la modalidad de la bocha de alta competición, empleando en análisis de los indicadores de rendimiento. Método: diseño, estudio descriptivo, estático y basado en el producto del juego, del rendimiento competitivo de los jugadores que participaron en el torneo de bocha de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Muestra: para realizar el análisis descriptivo se tuvo en cuenta los resultados de todos los parciales y partidos disputados en el torneo olímpico. Variables: en la presente investigación se tuvieron como variables género, fase, selecciones y combinados, categoría del jugador, número de parcial, tipo de partido, clasificación funcional, resultados parciales, ganador, perdedor del partido y resultados parciales. Procedimiento: la toma de datos del estudio fue a través de las actas oficiales del torneo paralímpico de bocha. Cada uno de los parciales jugados en la competición fueron registrados, incluyendo todas las variables del estudio. Análisis de los datos: para determinar las características descriptivas de la muestra se realizó un análisis comparativo de frecuencia y porcentajes. Resultados y discusión: en la tabla 1 se muestran la frecuencia y porcentaje de las variables clasificación funcional, género, número de parcial, tipo de partido, ganador, perdedor del partido y resultados de los parciales. Respecto al tipo de parcial, se observa que los juegos suelen ser ajustados en puntuación n igual a 469. En el gráfico 1 se muestran los porcentajes de los parciales. Conclusiones: la bocha es un deporte donde predominan los jugadores de género masculino. Los partidos de bocha son muy ajustados en el marcador y en categoría individual las victorias se suelen producir por un punto o por 2 puntos, lo que muestra lo equilibrado de la competición. Tras la realización de esta investigación, sería interesante ver las relaciones existentes entre las variables. Por tanto, es necesario realizar a cabo un estudio más exhaustivo para determinar con más detalle los factores que influyen en el rendimiento deportivo de la bocha. Presentamos la investigación sobre olímpicos nacidos en la región de Murcia, investigación que busca responder a la cuestión ¿cuántos deportistas olímpicos han nacido en la región de Murcia? Dicha investigación ha tenido lugar en hemerotecas y en archivos. Asimismo, se ha consultado de forma prioritaria las bases de datos más conocidas sobre la materia, Sport Reference Olympics y la base de datos del Comité Olímpico Español. Nuestros resultados son los siguientes. 30 deportistas nacidos en la región de Murcia han participado en Juegos Olímpicos de verano. Ninguno ha participado en Juegos Olímpicos de invierno. Como conclusiones, observamos una infrarrepresentación de la región de Murcia hasta 1992.
De hecho, los dos primeros olímpicos murcianos, Eliseo Morales Walter en 1924 y Antonio Rubio Fernández en 1972 y 1976, eran emigrantes en Cataluña. Asimismo, observamos que no debutaron mujeres murcianas en Juegos Olímpicos hasta 1992, muy tarde. Asimismo, destaca la alta participación en atletismo y en ciclismo, con 7 deportistas en cada especialidad. Prácticamente constituyen el 50% de la representación global de la región de Murcia. En las últimas ediciones de Juegos Olímpicos se ha normalizado un tanto la representación murciana en relación a su población. Destaca asimismo el bajo número de medallistas, tan solo 2, Antonio Peñalver y Laura Gil. Fibrilación auricular a partir de hora FA es la arritmia más común. Está asociada a un incremento de la mortalidad, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y hospitalizaciones. Hay diferentes formas de presentación que además pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Se distinguen 4 tipos según la forma de presentación y duración. 1. Primer episodio, que es el primer episodio registrado de FA. 2. Paroxística, aquella autolimitada dentro de los 7 días de su inicio. 3. Persistente, si dura más de 7 días. 4. Permanente. El objetivo principal del estudio es conocer si la prescripción de ejercicio físico es beneficioso para la FA y los objetivos secundarios saber qué tipo de ejercicio y en qué dosis es más adecuado para cada tipo de FA. Y saber si tener FA afecta a la recuperación en pacientes que están en rehabilitación por otra patología. La metodología utilizada se basa en la búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, Cochrane, Pedro y Google Académico, usándose los descriptores en ciencias de la salud, fibrilación auricular, ejercicio, rehabilitación y sus equivalentes en inglés. Estos términos se combinaron en un orden lógico mediante los operadores booleanos AND y OR. Por tratarse de un tema de actual evolución, se desecharon los artículos con más de 10 años de antigüedad, a excepción de la bibliografía que por su impacto en el tema estudiado se consideró interesante. 12 artículos fueron seleccionados, 4 de ellos revisiones bibliográficas y el resto ensayos clínicos. Como conclusiones podemos decir que el ejercicio físico aporta tanto a pacientes con FA paroxística como persistente un mejor control del ritmo cardíaco, un aumento de la capacidad funcional, de la fuerza muscular y de la calidad de vida, ofreciendo un papel importante en el manejo de la FA. La mayoría de los estudios se centran en el ejercicio aeróbico continuo, solo 2 añaden entrenamiento de fuerza. La FA se puede considerar como un predictor negativo en la rehabilitación en pacientes con ictus. Tras esta revisión vemos la necesidad de profundizar sobre qué tipos de ejercicios y con qué parámetros son más beneficiosos para cada tipo de FA. Sería necesario comparar los efectos del entrenamiento de fuerza con el aeróbico continuo y o intervalado y con el concomitante y determinar la intensidad, duración, periodos de recuperación y frecuencia más adecuados. El triatlón es un deporte complejo que consta de 3 segmentos: natación, ciclismo y carrera a pie y 2 transiciones. El presente estudio pretende determinar la influencia de cada segmento
en el rendimiento final y evaluar la capacidad predictiva de los modelos multivariados discriminantes en pruebas de triatlón de corta distancia. Para ello, se analizaron los registros de los 50 primeros clasificados masculinos en las pruebas de distancia olímpica y sprint de las World Triathlon Series 2015. Los triatletas se categorizaron en 5 grupos en función de su posición final, del 1 al 10, del 11 al 20, etc. Una vez comprobada la normalidad y la homocedasticidad, se estandarizaron las variables de rendimiento. Se valoró la capacidad predictiva del conjunto de variables respecto a la posición final en cada prueba y para cada distancia mediante el análisis multivariado de primera función discriminante. La validación interna se realizó mediante el método de validación cruzada Live-Won-Out. Los resultados del estudio muestran que los 3 segmentos principales, natación, ciclismo y carrera a pie, fueron incluidos en la mayoría de los modelos. En todas las competiciones, el segmento de carrera a pie presentó el mayor poder discriminante, seguido por el ciclismo y la natación. En conclusión, el rendimiento en triatlón de corta distancia puede modelarse satisfactoriamente mediante el análisis multivariado de función discriminante, siendo el segmento de carrera a pie el que presenta la mayor capacidad predictiva del rendimiento global. Muchas gracias. Hola, mi nombre es David Mancha, autor principal de la comunicación titulada Análisis comparativo de variables pedagógicas y físicas del entrenamiento en 2 equipos de baloncesto sub-15 durante una temporada. Pertenezco al grupo GOER, nos encontramos en la Facultad de Ciencias del Deporte en la ciudad de Cáceres. En la actualidad, a la hora de planificar un entrenamiento, el entrenador intenta evaluar y cuantificar la carga de dicho entrenamiento de diferentes métodos, en la mayoría de los casos de manera subjetiva o aproximado. Esta carga de entrenamiento es definida por Ibáñez como el proceso de planificación y control del entrenamiento para conocer objetivamente cómo se realiza el entrenamiento en deportes colectivos. Sin embargo, para Coque es entendida como una suma total de estímulos a los que el jugador se ve sometido durante un proceso de tiempo. Por este motivo, se pretende conocer y describir los entrenamientos de ambos equipos seleccionados con el fin de analizar las posibles diferencias, si las hubiese a lo largo de una temporada, por el proceso de entrenamiento. El método que sigue es la clasificación de Montero y León, en el que describe este trabajo como un estudio empírico con una metodología cuantitativa descriptivo mediante un código observacional diseñado con anterioridad a la investigación natural, pues se estudia una variable independiente, en este caso será el equipo. Como material se utilizó el SIATE y se analizaron 2 equipos de categoría sub-15 que forman parte del mismo club y de la misma liga. Las tareas observadas fueron 386 por parte del equipo cadete B y 388 por parte del equipo cadete C. En cuanto a los resultados obtenidos, se encuentran diferencias significativas en todas las variables pedagógicas. En el apartado de variable carga externa, también se aprecian diferencias significativas en todas las variables, excepto en las variables grado de posición y carga total. También se observan los resultados pertenecientes a la potencia estadística y el tamaño del efecto. Como conclusión, se encuentran diferencias en cuanto a las variables pedagógicas, lo que confirma que siendo equipo del mismo club y categoría, el trabajo del entrenador puede provocar diferencias en el aprendizaje. Además, en las variables de carga externa, en las cuales se analizan el apartado físico de la tarea, también se encuentra diferencias. Esto avala que dependiendo de la metodología utilizada por el entrenador puede provocar diferencias en los resultados utilizando unos métodos u otros. Muchas gracias. La práctica de ejercicio físico durante el embarazo se ha convertido en una actividad cada vez más habitual en la mujer en edad reproductiva. Pero cuando llega la gestación aparecen algunas dudas sobre la conveniencia de realizar ejercicio físico, el tipo de actividad, su frecuencia, intensidad y duración. Todo ello conlleva a que algunas mujeres realicen una inactividad. La práctica regular de deporte mejora en la embarazada la función física cardiovascular y muscular, evita el aumento excesivo de masa, ayuda a prevenir las estrías y varices, reduce el riesgo de preeclampsia, mejora el tono muscular, los niveles de colesterol, nivela la tensión arterial y protege frente a la diabetes gestacional. También son beneficiosos en el feto, ya que se controla por la frecuencia cardíaca. El tipo de ejercicio a realizar puede ser en un medio acuático o en el medio terrestre, pero siempre acompañado y supervisado por un profesional. Hay que gastar cuidado con la higiene postural, ya que los inconvenientes después del embarazo, en tipo de contractura, puede ser bastante molesto y tener repercusiones. Bueno, pues espero que os haya gustado el póster y muchas gracias.
Hola, buenos días, soy Vicente Torres y este es mi trabajo para la Universidad de Valencia. En la introducción tenemos que decir que la potencia aeróbica máxima aumenta proporcionalmente con el consumo de oxígeno, así como la frecuencia cardíaca, y que la economía de pedaleo es un parámetro muy importante para la valoración del deportista. La metodología consta de una muestra de 300 deportistas de sexo masculino del Centro de Tecnificación de Cheste, dividida en dos grupos de edad, de 14 y 15 y 16 años, de las especialidades deportivas de ciclismo y triatlón. El protocolo consta de un test incremental en ciclómetro y los parámetros de estudio han sido el consumo de oxígeno y los umbrales ventilatorios, la potencia máxima y la potencia de los umbrales ventilatorios, la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de los umbrales ventilatorios, así como la economía de pedaleo al consumo máximo y a los umbrales ventilatorios. También hemos calculado la potencia absoluta y la potencia relativa de los ciclistas y de los triatletas, además de los porcentajes al consumo máximo de oxígeno. Aquí tenemos los resultados donde podemos apreciar el porcentaje de los vatios, del consumo de oxígeno, así como de la frecuencia cardíaca. En el análisis correlacional tenemos que decir que es muy importante que existe una mayor correlación entre los parámetros mecánicos con la economía de carrera, tanto para el umbral ventilatorio 2 como el umbral ventilatorio 1, que los parámetros fisiológicos. Esto es debido a la naturaleza del ciclismo con la potencia, ¿vale? Más con la potencia, debido a que es un ejercicio donde la potencia resulta ser muy importante y la potencia es el factor del consumo de oxígeno. En la diferencia entre grupos hemos realizado un HS de Tukey donde podemos apreciar claramente que en el ciclismo hay diferencia significativa con todos los grupos de edad. Y además hay diferencias significativas en los grupos de edad de 12 y 14 años de ciclismo y de triatlón. Sin embargo, no existen diferencias significativas en algunos grupos de edad entre los grupos de edad de ciclismo y triatlón, como puede ser en los grupos de edad de 12 y 14 años y 15 y 16 años de triatlón, y entre los grupos de 15 y 16 años entre triatlón y ciclismo. Esto es por lo que he dicho de la importancia de la especificidad que luego diremos en las conclusiones. ¿Vale? Aquí en las conclusiones tenemos que decir que los ciclistas presentan mejores parámetros fisiológicos que los triatletas, tanto en consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca y porcentaje de consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca, además de tener mejores parámetros mecánicos, expresados en potencia aeróbica máxima, potencia relativa y economía de pedaleo. Esto es debido claramente a la especificidad metabólica que los ciclistas tienen con respecto a los triatletas, ya que practican solo ciclismo y no practican triatlón y no practican carrera a pie y natación como los triatletas. Hola, buenos días, soy Vicente Torres y este es mi trabajo de la Universidad de Valencia. En la introducción tenemos que decir que el consumo de oxígeno y el umbral anaeróbico antiguamente han sido los parámetros más utilizados para determinar el rendimiento del deportista, y ahora ha aparecido la economía de carrera, que constituye un factor muy importante para la resistencia aeróbica y a velocidades submáximas. Con ello, la metodología consta de una muestra de 265 deportistas de ambos sexos del Centro de Tecnificación de Cheste, de las especialidades deportivas de atletismo y triatlón, y clasificados en tres grupos de edad: menos de 12 hasta 13, 14 y 16 y 17 y 20 años. El protocolo ha sido un test espirométrico incremental en rampa, que se ha estudiado las variables fisiológicas del consumo de oxígeno, de las velocidades de los umbrales ventilatorios y la velocidad aeróbica máxima, y la economía de carrera de los umbrales ventilatorios. Con ello hemos realizado un análisis correlacional y una ANOVA, en el que en el análisis correlacional existe una mayor correlación entre los parámetros de consumo de oxígeno con la economía de carrera, a diferencia de que existe una menor correlación entre los valores de la velocidad con la economía de carrera. En las diferencias entre grupos, realizando una HS de Tukey, tanto por grupos de edad como especialidad deportiva, existen diferencias significativas para los parámetros estudiados de consumo de oxígeno y velocidad. No se encuentran diferencias significativas entre los grupos de 12 y 13 y 17 años de la especialidad de atletismo, de triatlón y entre ellas. En las conclusiones, tenemos que decir que los atletas tienen una mejor economía de carrera que los triatletas, debido a que los atletas entrenan y compiten en la carrera a pie, a diferencia de los triatletas que hacen también natación y ciclismo. También tenemos que decir que los grupos de edad de mayor edad son más económicos que los grupos de menor edad, debido a las características fisiológicas de estos grupos.
También los atletas tienen mayores valores de consumo de oxígeno y velocidad correspondiente a la VAM y los umbrales ventilatorios, debido, como he dicho, a la especificidad metabólica de la prueba, y que tanto en atletismo como en natación, en ambos sexos los deportistas son más eficientes a velocidades más próximas a la VAM, siendo más eficientes en el umbral ventilatorio 2, que está más próximo a la VAM, que en el umbral ventilatorio 1. Hola, somos Daniel San Martín y Rubén Minusa Matesán, autores del estudio que tiene por título Relación entre los niveles de actividad física y los rasgos definitorios de roles de situaciones de agresión-victimización en escolar. Este estudio se llevó a cabo con una doble finalidad. Por un lado, para identificar si hay diferencias entre el nivel de actividad física, las percepciones de ser considerado fuerte, cobarde, víctima y de empezar las peleas en función del sexo del alumnado. Por otro lado, para conocer el tipo de relaciones existentes entre los niveles de práctica de actividad física del alumnado de educación primaria y las percepciones de sus compañeros de clase sobre ser considerado fuerte, cobarde, víctima y de empezar las peleas. Para alcanzar los objetivos establecidos, se diseñó un estudio epidemiológico conductual ex post facto de tipo descriptivo y correlacional, en el que participaron 94 niños de 8 a 12 años del CEIP Benedicto XIII de Illueca y del CRAP Puerta de Aragón de Ariza, ambos de la provincia de Zaragoza. A los participantes se les administró el Physical Activity Questionnaire, Color del Children y el test de evaluación de la agresividad entre escolares. Los resultados obtenidos se pueden observar en las tres tablas que se presentan en el póster. En la primera se muestran los estadísticos descriptivos del nivel de actividad física y las conductas sociales del alumnado en función del sexo. En la segunda se presentan las diferencias en el nivel de actividad física y las percepciones sociales del alumnado en función de su sexo. Y en la última tabla se recoge la relación entre el nivel general de actividad física del alumnado y percepciones sociales de sus compañeros. Las principales conclusiones de este estudio llevado a cabo son: el nivel general de actividad física es superior significativamente en chicos respecto a chicas. El recuento de las percepciones de los compañeros de clase respecto a ser considerado fuerte, cobarde, que pega o que empieza las peleas son superiores en chicos respecto a chicas, siendo además significativamente diferentes, a excepción de ser considerado cobarde. El nivel general de actividad física del alumno está relacionado positiva y significativamente con que los compañeros de clase le consideren fuerte o que empiece las peleas. Para finalizar, les animamos a leer el documento completo que pueden encontrar en el CEDAZA del Congreso. Muchas gracias. Muy buenas, somos 3 enfermeros de Almería. Agradeceros el que nos dejéis participar en el Congreso de Ciencia de Deporte y la Salud. Saludos para Galicia. Yo me llamo Isabel Medina Lozano, mis compañeros son Miguel Ángel Fernández Gil y Nuria Martínez Pulgar, y nuestro trabajo es sobre la evaluación del efecto de los dispositivos para absorber el impacto en el calzado para prevenir lesiones y otras medidas modificables, y lo hemos hecho en el apartado de actividad física y salud. Con frecuencia muchos corredores llegan a nuestras consultas con daños por haber hecho un ejercicio inadecuado. Nos planteábamos si había medidas preventivas como rodilleras y plantillas que mitigaran estos daños. Entonces nuestro objetivo era evaluar los efectos de las intervenciones para la prevención de las lesiones en tejidos blandos de los miembros inferiores en el ejercicio de correr. Hemos hecho una revisión bibliográfica en bases de datos como Cochrane, Medline, Envase y Cenal y encontramos 25 estudios. Los resultados no son muy alentadores. No existen pruebas de que usar plantillas sea más efectivo que no usarlas, y tampoco existen pruebas de que las plantillas prescritas individualmente sean más efectivas que las estándar. Y no hay pruebas de que las plantillas que absorben el impacto sean más efectivas de las que no absorben el impacto. Y tampoco hay pruebas de que usar calcetines acolchados también sirva. Por lo tanto, las estrategias de prevención que intentan dirigirse a los factores de riesgo modificables, no hay evidencia científica que las respalde de momento. No nos demuestran que hayan funcionado adecuadamente. Por lo tanto, habrá que hacer más ensayos para ver si estas medidas preventivas sirven en un futuro. Muchas gracias por participar y que el Congreso sea un éxito. Un saludo desde Almería. A continuación se presenta la investigación titulada IMC versus factores de riesgo cardiovascular en trabajadores del Ministerio de Transporte, sede Bogotá. Autores: Sebastián Montoya, Giovanni Mora, Alexander González, Laura Castro y Lorena Fonseca. Participantes del Grupo de Investigación Cuerpo Sujeto de Educación de la Universidad Santo Tomás, Colombia.
En la actualidad, una de las mayores problemáticas en salud pública es la exposición de adultos a factores de riesgo cardiovascular vinculadas al ambiente laboral. Dichos factores obedecen a las exigencias mismas del entorno y a las labores realizadas, combinadas con hábitos de vida poco saludables, como lo son el alcohol, tabaco y sedentarismo. Prácticas que conllevan al aumento de la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Como lo manifiestan las cifras de la OMS, el 75% de muertes asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles se presentan en países de bajo y medio nivel de desarrollo, en los cuales está Colombia. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, manejando como instrumento la encuesta. Esta información se almacenó en una base de datos del año 2012 al 2015. Se realizó un análisis estadístico a través del programa IBM SPSS. Como resultado se obtuvo que en el año 2012 la asociación entre IMC y los factores de riesgo no presentan influencias significativas según valores P. Por otra parte, desde el año 2013 al 2015, todas las asociaciones de variables con práctica de ejercicio físico fueron significativas, ya que presentaron valores P inferiores a 0,05, mostrando que existe una relación significativa entre IMC y factores de riesgo, soportando la hipótesis donde el IMC elevado se considera como factor de riesgo cardiovascular. En consecuencia de lo anterior, esta investigación concluye que el manejo del entorno laboral por medio de actividad física planificada y estructurada es una herramienta sólida para reducir la incidencia de factores de riesgo cardiovascular y todas aquellas condiciones que llevan al deterioro del estado de salud de las personas dentro de su espacio de trabajo. En el momento actual en el que nos encontramos, la palabra dopaje, la mayoría de la población lo asimila única y exclusivamente al deporte. En la mayoría de los casos se habla de ciclismo, atletismo o culturismo, unos deportes que han cambiado de manera muy notable con el paso del tiempo, y la sociedad ha pasado de verlos como superhombres a tramposos. El dopaje, pese a que siempre ha existido, antaño no era un tema de polémica, pero debido a la gran comercialización del deporte, junto al creciente desarrollo de las industrias farmacéuticas, las químicas y la biotecnología, ha dado lugar a que cualquiera tenga a su disponibilidad numerosas sustancias, que pese a ser terapéuticas también pueden ser para aumentar el rendimiento. Este estudio se ha realizado contando con un total de 190 personas de la ciudad de León, de entre 16 y 60 años. El objetivo es llegar a conocer qué piensa la ciudad de León sobre la palabra dopaje, a qué lo asimilan, qué piensan sobre él y cómo cree que se puede solucionar. Los resultados han sido claros. El 81% de los encuestados asimilaba la palabra dopaje a deporte. Además, el deporte más sucio, según estas personas, ha sido el ciclismo, con Lance Armstrong como principal exponente. Como conclusión, decir que la mayoría de las personas de la ciudad de León piensa que el dopaje es deporte, y esto ensucia a todos los que estamos en este mundo, dejándonos a la gran mayoría, por unos pocos, como unos tramposos. Hola, soy Miguel Ángel Fernández y este equipo también está constituido por Isabel Medina y Nuria Martínez. Nuestro trabajo consiste sobre el aumento de la condición física en mayores mediante entrenamiento con resistencia progresiva. Las personas con edad avanzada progresivamente sufren un deterioro de la condición física, así como de fuerza. En la actualidad existen varios tipos de entrenamiento adaptados para ellos, que proporciona un aumento de fuerza muscular y consigo mejorar su vida cotidiana. Nuestro objetivo se basa en difundir los estudios referentes a los beneficios y efectos adversos en cuanto a este tipo de entrenamiento. Se hizo principalmente una búsqueda en la base de datos de Medline Plus, teniendo en cuenta varios tipos de ensayos. Se obtuvo unos resultados. En 121 estudios mostraron una mejoría en la capacidad física. En 24 ensayos se detectó un aumento de velocidad de la marcha. En 12 ensayos reveló cambios al levantarse de un asiento y en 73 ensayos se detectaron un aumento de fuerza muscular. Por último, en 6 estudios los participantes manifiestan un descenso de dolor en las articulaciones. Y ya como diversidades ya registradas en 73 estudios demostraron poseer un dolor en los músculos y articulaciones. Nuestra conclusión se basa en que el entrenamiento las mayores debería siempre estar supervisado, ya que la pérdida de agudeza visual podría provocar ciertas caídas.
Los resultados realmente son obtenidos. Se mejora una condición física necesaria para la vida cotidiana y además proporciona una mayor calidad de vida. Hola, me llamo Miguel Ángel Fernández y mi equipo también está constituido por Nuria Martínez y también por Isabel Medina. Nuestro trabajo consiste en la prevención de la muerte súbita en deportistas. La muerte súbita cardíaca es un acontecimiento no traumático ni violento que produce un paro cardíaco, a pesar de encontrarse en un estado de salud óptimo previo a las 6 horas antes del suceso. Las causas principales de origen cardíaco en muerte deportista podrían ser el golpe de calor, diabetes, lesiones cerebrales previas, incluso descompensación asmática. Nuestro objetivo es difundir las recomendaciones en cuanto a la prevención, detección y así como detectar y tratar afecciones más frecuentes que originen la muerte súbita cardíaca en deportistas. Nuestra revisión bibliográfica se basa en los consensos actuales referentes a la prevención de la muerte súbita cardíaca y no solo lo hemos centrado en el artículo científico publicado en castellano, sino también hemos tenido en cuenta otros idiomas y le damos prioridad a los artículos más recientes. Según el consenso europeo, en cuanto a la prevención de la muerte súbita cardíaca, propone un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato con desfibriladores automáticos externos y un seguimiento continuado por personal de emergencia. El objetivo principal se basa en la realización de una historia clínica así como una exploración física, además de realizar un electrocardiograma y siempre interpretado por personal médico. La identificación de aumento de segmento QT se podría detectar una de las causas fatales de muerte súbita. Se debería de prestar mayor atención a los atletas mayores de 35 años, ya que a partir de esta edad la causa más frecuente sería la cardiopatía isquémica. Hemos detectado una mayor incidencia de muerte súbita cardíaca entre los atletas norteamericanos, ya que sigue un modelo screening americano, el cual no incluye un estudio electrocardiográfico, ya que se realiza estos eventos la prevención mediante personal paramédico. La incorporación de desfibriladores externos automáticos en lugares donde se realiza este tipo de actividades permite una atención precoz, facilitando mayor probabilidad de supervivencia en cuanto al paro cardíaco. Este trabajo se aborda dentro del área de rendimiento deportivo bajo el título de Análisis correlacional de la carga objetiva y subjetiva de entrenamiento en baloncesto femenino. El estudio es desarrollado por los autores Reina y colaboradores pertenecientes al grupo de investigación GOER de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, es conveniente destacar el control de la carga de entrenamiento en deportes colectivos como una de las principales preocupaciones que técnicos y preparadores tienen a la hora de planificar sesiones de entrenamiento. En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología, el uso de dispositivos inteligentes en el ámbito deportivo se encuentra en pleno auge. No obstante, el uso de medidas objetivas requiere, en la mayoría de las ocasiones, de instrumental costoso. Se considera la necesidad de objetivar la carga procedente de medidas subjetivas debido a que no todos los clubes deportivos pueden permitirse el uso de este tipo de aparatos. En base a esto, se pretende analizar la correlación existente entre las diferentes metodologías que miden la carga de entrenamiento. Para ello se ha descrito la carga de entrenamiento de las tareas desarrolladas por un equipo de baloncesto femenino. Se analizan variables de carga física y fisiológica de forma objetiva a través de sistemas de registro y monitorización de la actividad física y el movimiento a tiempo real. Una vez realizadas estas medidas, se estudió la correlación con los valores de carga obtenidos de forma subjetiva en las tareas de entrenamiento. Los resultados obtenidos afirman que existe una correlación estadísticamente significativa entre los tres tipos de medición de carga durante las sesiones de entrenamiento. Por tanto, la evaluación de la carga de entrenamiento no discrepa según la medida de recogida de información empleada. El uso del sistema de registro de tareas SIATE, el cual es subjetivo, no implica ningún tipo de coste y nos informa acerca de la carga que soportan las jugadoras en la tarea de entrenamiento del mismo modo que los costosos instrumentos de medición. Asociación entre la práctica de ejercicio físico y factores de riesgo cardiovascular en los trabajadores del Ministerio de Transporte en la sede de Bogotá, Distrito Capital, Colombia. Autores: Juan Sebastián Montoya Medina, Jessica Tatiana Cárdenas García, Juan Camilo Martínez Vaquero, Laura Elizabeth Castro Jiménez, Nelcy Lorena Fonseca Torres, Universidad de Santo Tomás. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la práctica de ejercicio físico programado y la prevalencia de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en los adultos trabajadores del Ministerio de Transporte en la sede de Bogotá.
En cuanto a la metodología, se planteó un estudio de enfoque cuantitativo con un alcance de investigación analítico y un diseño investigativo de tipo prospectivo transversal desde el año 2012 hasta el 2015. La población fue de trabajadores del Ministerio de Transporte, los cuales accedieron a participar de la investigación de manera libre. Se recolectaron los datos por medio de una encuesta avalada junto a un TRT como prueba piloto. Luego, la información se almacenó en una base de datos y se analizó a través del IBM SPC Statistics Visual Path 21 Premium por medio de medidas de tendencia central y posteriormente se realizó un análisis bivariado aplicando la prueba de chi cuadrado para las diferentes variables y se determinó su respectiva significancia. Se tuvieron en cuenta variables de tipos nominales, dicotómicas sobre accidentes laborales, enfermedades laborales, antecedentes personales, antecedentes familiares, tabaquismo, consumo de alcohol con respecto a la práctica de ejercicio físico. En cuanto a los resultados, se encontraron que en el 2012 la asociación entre la práctica de ejercicio físico y los factores de riesgo cardiovascular no presentan correlación significativa, ya que el valor P de todas sus variables son mayores a 0.05. A partir de la asociación de las diferentes variables con las prácticas de ejercicio físico programado, se pudo evidenciar una correlación significativa entre todas las asociaciones desde el año 2013 hasta el 2015. Por tanto, además de confirmar los beneficios de la actividad física programada respecto a la prevención de enfermedad cardiovascular y de lesiones laborales, se puede decir que la implementación de un entorno laboral saludable por medio de programas de ejercicio físico programado dentro de la jornada laboral es una herramienta efectiva para las empresas e instituciones al momento de prevenir y tratar enfermedades laborales, accidentes laborales, riesgo cardiovascular y adicionalmente resaltando la nula compatibilidad que la actividad física tiene con hábitos de vida poco saludables, como lo puede ser el consumo de alcohol y el tabaquismo, ya que dicha estrategia tiene como fin intervenir de manera positiva en la adherencia de la actividad física y generar cambios en los hábitos de vida de todas las personas en las que el programa tiene su alcance. A modo de recomendación es importante resaltar las razones por las cuales se decide realizar un tamizaje acerca de los hábitos de vida y sus correspondientes lecturas estadísticas en dichas entidades estatales, las cuales tienen como finalidad dar a conocer los hábitos de consumo y antecedentes patológicos y o traumáticos de una población que se predispone a realizar poca actividad física, ya que dichos argumentos y resultados pueden servir como justificación a la aplicación de nuevos tamizajes similares en todo tipo de entidades y asimismo crear la necesidad y la importancia de la aplicación de programas de ejercicio físicos y sus debidos controles médicos generales para generar entornos laborales saludables. A continuación voy a presentar el póster que lleva por título El efecto potenciación post-activación en squat jump después de un test incremental. La potenciación post-activación, conocida como PAP, se define como un aumento transitorio en el rendimiento contráctil del músculo, como resultado de una actividad de acondicionamiento previa, según Sale 2002. El objetivo del presente estudio fue investigar el efecto PAP tras un test de carrera incremental sobre las variables de impulso en squat jump. 18 jóvenes físicamente activos que practicaban diferentes deportes participaron en el estudio. Para ello, se valoró la capacidad de salto antes y después de un test incremental de carrera hasta el agotamiento. Este test comenzó a una velocidad de 6 km por hora con incrementos de 1 km por hora cada minuto, registrándose la frecuencia cardíaca y el intercambio de gases durante toda la prueba. En los resultados observamos que hubo una mejora significativa en la altura de salto y en la velocidad máxima, a los 2 minutos de finalizar el test incremental. Asimismo, cuando se realizó un análisis de clúster, se observó que 12 de los participantes podrían ser clasificados como respondedores, ya que experimentaron una mejora en el salto, y 6 como no respondedores, no mejoraron o empeoraron la altura del salto, corroborando que no todos los participantes responden igual, pese a tener características similares, como ha sido indicado por García Pinillos en 2015. En conclusión, se ha demostrado la presencia del efecto PAP en la altura de squat jump, tras un test incremental de carrera máxima, a la vez que se ha confirmado que es una respuesta individual. Bueno, en la siguiente comunicación voy a hablar sobre la actividad físico-deportiva como estrategia para incrementar la participación en personas mayores. Si bien es cierto el envejecimiento
Es actualmente un desafío a nivel científico debido al incremento de la longevidad, el aumento de la esperanza de vida e incluso las bajas tasas de natalidad. Una de las formas de emplear el tiempo libre de las personas mayores tras el proceso de jubilación es la práctica de ejercicio físico. Son innumerables los beneficios derivados, pero aún así son muchas las personas mayores de estos grupos de edad que practican poca actividad física. El objetivo de esta pequeña aportación es explorar las diferencias en las actividades de ocio teniendo en cuenta los niveles practicados de actividad física. Para ello se han estudiado los beneficios de la práctica de actividad física en 397 personas mayores con edades comprendidas entre 60 y 90 años. Se ha empleado el cuestionario Cubrecavi de evaluación de la calidad de vida y el IPAC para la evaluación de la actividad física. Por lo general, como se puede observar, la actividad y ocio posee una gran diferencia en función de si practicamos altos, moderados o bajos niveles de actividad física, con una significación estadística. Como conclusión, tal y como se puede observar, las personas mayores activas poseen mayores niveles de participación en actividades de ocio. Conforme la participación en actividades de ocio es superior, el nivel de actividad física alta se incrementa. Sin embargo, sí que es cierto que se puede apreciar que hay una mayor actividad en los hombres frente a las mujeres. Sin embargo, estos datos se pueden tener en cuenta como una acción o como un promotor para implementar los niveles de actividad física alta en los programas de intervención para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Tal es así que se puede tener en cuenta incluso para incrementar las actividades sociales. Finalmente, expongo la bibliografía actualizada a fecha de 2016 y muchísimas gracias por vuestra atención en esta aportación sobre la actividad físico-deportiva en personas mayores. En el siguiente póster virtual vamos a hablar sobre la alta intensidad física practicada frente a la moderada como predictor de la calidad de vida en personas mayores físicamente activas. Teniendo en cuenta el incremento de la longevidad en las personas mayores, cada vez más nos preocupamos por mejorar la calidad de vida de las personas. Así, la participación de la actividad física juega un papel importante en lo que actualmente y por parte de la Organización Mundial de la Salud se denomina el envejecimiento saludable. El objetivo de esta aportación es conocer las diferencias en la percepción de la calidad de vida en función de la intensidad física practicada. Es decir, ¿es cierto que la actividad vigorosa es mejor que la moderada o la baja en la percepción de la calidad de vida? Para ello hemos estudiado la actividad física deportiva en 397 personas mayores y hemos estudiado la calidad de vida con el cuestionario Cubrecavi y la actividad física con el IPAC. Seguidamente, los resultados que se han obtenido es que efectivamente existen diferencias en la percepción de la calidad de vida en función del nivel de actividad física practicado. Ello quiere decir que, en esta ocasión, prácticamente son los que practican una actividad alta o vigorosa los que poseen una mayor percepción de calidad de vida. Como conclusiones ante estos resultados, la relación entre la calidad de vida y la actividad física en personas mayores, en función de su intensidad practicada, posee una relación directa. Además, estos resultados en concreto sugieren que es la actividad física vigorosa frente a la moderada y la baja los que incrementan la percepción de calidad de vida en las personas mayores. Estos resultados sugieren la mejora de la calidad de vida ante una intensidad vigorosa de la práctica deportiva. Ello se puede tener en cuenta para mejorar la percepción de la calidad de vida e implementar programas de mejora de la percepción de la calidad de vida en personas mayores. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, mi nombre es Rosa, profesora de la Universidad de Sevilla y a continuación presento el trabajo titulado Asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea, rendimiento académico y el nivel de actividad física en niños, cuyo objetivo fue describir y establecer las posibles relaciones entre la adherencia a la dieta mediterránea, rendimiento académico y el nivel de actividad física en alumnos de educación primaria. Para ello fueron incluidos 50 sujetos, 26 niños y 24 niñas, con edades comprendidas entre los 9 y los 10 años.
Los criterios de inclusión fueron pertenecer a tercero de educación primaria. Y como criterio de exclusión se estableció alumnos que tuvieran algún problema cognitivo que afectase al correcto entendimiento de los cuestionarios. Una vez procesados y analizados los datos, observamos en la figura 1A que el 50% de los sujetos tuvieron una adherencia a la dieta mediterránea óptima, frente al 10% de los sujetos que tuvieron una adherencia baja. Por otro lado, el 40% de los sujetos reflejó la necesidad de mejorar el patrón alimentario para adecuarlo al modelo mediterráneo. Respecto a la asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y las calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas, se observa en la figura 2 que existió una asociación estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional entre ambas variables, con la asignatura de educación artística, matemáticas y ciencias sociales. A la vista de nuestros resultados, podemos concluir que el 50% de los sujetos tiene que mejorar su patrón alimentario, que tan solo el 14% realiza actividad física recomendada y que existió asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y las calificaciones obtenidas en las asignaturas como educación artística, matemáticas y ciencias sociales. Este trabajo lleva por título Posturografía en personas mayores e institucionalizadas y sus factores asociados. El objetivo fue valorar las diferencias existentes en la estabilidad postural de personas institucionalizadas y no institucionalizadas y determinar además cuáles son los factores que se asocian a dicha estabilidad. Para ello, la estabilidad de 103 personas fueron evaluadas a partir de una plataforma de fuerza. Además, la movilidad funcional fue medida a través del test del Time Up and Go y la fuerza del tren inferior fue evaluada a partir del test de 30 segundos sentarse y levantarse. Si observamos los resultados, en la tabla 2 podemos ver que en la mayoría de las variables existieron diferencias significativas entre ambos grupos de estudios, tanto la prueba de los ojos abiertos, la prueba de ojos cerrados y la interferencia cognitiva. Además, también existió una diferencia significativa en el test del Time Up and Go y en el número de veces que se sentaron y se levantaron de la silla. Ahora, si nos fijamos en la tabla número 3, nos daremos cuenta que la estabilidad postural no está asociada a la edad y, por contra, sí existe una relación significativa entre la estabilidad postural y la movilidad funcional y el número de veces que fueron capaces de levantarse y sentarse de la silla, con lo que se puede concluir que existen diferencias significativas en la estabilidad postural de las personas mayores institucionalizadas en comparación con las personas mayores que viven de forma independiente, pero sin embargo estas diferencias no se asocian a la edad, sino a la movilidad funcional y a la fuerza de los miembros inferiores. Este trabajo lleva por título Valoración de la marcha, equilibrio y fuerza en personas mayores con fibromialgia, y su objetivo fue determinar las diferencias existentes en la marcha, el equilibrio y la fuerza en personas mayores con fibromialgia en comparación con un grupo de personas mayores sanas. Para ello, la movilidad fue evaluada con el test del Time Up and Go, la fuerza mediante la prueba de 30 segundos sentarse y levantarse y también a través de la dinamometría de presión manual, y la estabilidad postural mediante la técnica de la posturografía mediante una plataforma de fuerza. Si vamos a los resultados, se observa en la tabla número 1 cómo existen diferencias significativas en la movilidad y fuerza de miembros superiores e inferiores entre los grupos de estudio. Pero lo alarmante viene en que, de acuerdo con los estudios de Rickley y Jones, las personas de entre 70 y 74 años deberían ser capaces de levantarse casi 13 veces para poder considerar que la persona puede mantener su independencia funcional a la hora de realizar las actividades de su vida diaria. Algo que en el grupo de fibromialgia parece no cumplirse. Es más, de acuerdo a este estudio, los valores del grupo fibromialgia se asemejan más a los valores de personas mayores de 90 años. Por ello, se concluye que las personas con fibromialgia tienen una peor movilidad funcional
y además una peor capacidad de generar fuerza, incluso por debajo de los valores estándares de acuerdo a su edad. Uso de la variabilidad del ritmo cardíaco para elaborar programas de rehabilitación individualizados. La variabilidad del ritmo cardíaco, HRV, es la variación de la frecuencia del latido cardíaco durante un periodo delimitado de tiempo. La manera convencional para medir este parámetro es el electrocardiograma, pero actualmente se puede obtener de forma más sencilla. El HRV es el resultado de la interacción del sistema nervioso autónomo y el sistema cardiovascular. Su estudio permite conocer la actividad del sistema nervioso autónomo y servir de guía para elaborar un programa de rehabilitación individualizado. El objetivo de este trabajo es determinar si la medición del HRV puede ser útil para realizar programas de rehabilitación individualizados. El HRV se puede pedir de forma sencilla, utilizando una banda pectoral compatible que emita a través de Bluetooth a un smartphone. Existen diferentes aplicaciones que realizan esta función: Elite HRV, LEPO, Airwave, Sweetbeat, Bioforce. Es posible registrar el HRV de dos formas, matutina o mediante una medición aislada. Se realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed, Cochrane y Pedro, seleccionándose únicamente 5 ensayos clínicos. Analizando los resultados, encontramos pocos artículos que utilizan el HRV como indicador de carga de entrenamiento. Las muestras utilizadas en estos estudios varían mucho. Podemos encontrar desde atletas o población sana a pacientes con cáncer o cardiópatas, pero en todos los casos la medición del HRV es beneficiosa. Después de la lectura de todos los artículos, la medición del HRV puede ser considerada como herramienta útil para la confección de programa de rehabilitación individualizado, indicando los efectos de ejercicio sobre el sistema nervioso autónomo. Se puede utilizar como indicador de carga de entrenamiento, siendo susceptible a entrenamientos de elevada intensidad. El HRV se confirma como un parámetro útil para diseñar programas de rehabilitación individualizados, siendo necesarios más estudios orientados hacia la rehabilitación y de más calidad científica. El balonmano es un deporte de equipo intermitente con requerimientos específicos en cuanto a las características antropométricas, habilidades técnico-tácticas y condición física. Diferentes estudios con jugadores de élite han demostrado que cada puesto requiere unas demandas físicas. Mediante el análisis de composición corporal, el análisis de vídeo y algunos test de valoración física específicos, podemos estudiar y comparar las características de los jugadores que ocupan cada posición. Por todo ello, el objetivo del presente estudio es analizar las demandas físicas y características antropométricas en jugadores de balonmano en España, comparando los datos de jugadores profesionales y jugadores en formación. Los jugadores analizados fueron 14 jugadores del Club Balonmano Atlético Valladolid, recién ascendido a la Liga Sobal, y 16 jugadores del segundo equipo que forman parte de la Primera Liga Estatal Masculina. El presente estudio analiza diferentes características antropométricas siguiendo el protocolo AESEF y de manera observacional la frecuencia y tiempo con la que se dan las diferentes acciones en el balonmano. Asimismo, se analiza de manera controlada el rendimiento en salto, velocidad, agilidad y velocidad de lanzamiento en jugadores de balonmano de diferentes categorías. Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos en las pruebas de rendimiento, en el análisis antropométrico y en el perfil de actividad con el objetivo de crear un perfil específico para cada posición, podemos concluir que los extremos necesitan desarrollar el salto vertical, una rápida aceleración y una alta velocidad de lanzamiento. El perfil de los primeros líneas muestran algunas similitudes a los extremos como una alta velocidad de lanzamiento. No obstante, difieren algunas características antropométricas como son la talla, el peso corporal y en el IMC. Para los pivotes, la técnica de lanzamiento y la predominancia de la masa grasa destacan frente al resto, y los porteros poseen una gran talla y comparten con estos, difiriendo con el resto de las posiciones, la predominancia de masa grasa, llevándolo a ser casi endomórficos. Ejercicio físico y recomendaciones de enfermería ante la hipertensión y enfermedad cardiovascular. Como datos relevantes podemos decir que el 15% de la población tiene alteradas las cifras de presión arterial y toma algún medicamento antihipertensivo, tratamiento que en ocasiones resulta insuficiente. Por ello, la actividad física es un tratamiento que el equipo sanitario debe de recomendar a sus pacientes, como objetivo determinar la eficacia del ejercicio físico en el paciente hipertenso. Hemos realizado una revisión sistemática bibliográfica siguiendo unos criterios de selección y unos descriptores que fueron ejercicio físico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, prevención y salud, y un filtro de idiomas de castellano e inglés, con un periodo de 2011 a 2016, donde fueron seleccionadas 8 referencias de revisiones de revistas científicas y estudios empíricos. La mayoría de los estudios consideran que el ejercicio físico
como un factor de prevención para la hipertensión y la enfermedad cardíaca, al igual que lo son el control alimenticio y la deshabituación tabáquica. Un estudio demuestra que el 40% de las personas sedentarias tienen mayor riesgo de padecer enfermedad cardíaca que los sujetos activos. En otro estudio se concluye que el 52% de los sujetos de entre 20 a 65 años de edad con menor nivel de su estado físico tenían más riesgo de desarrollar hipertensión arterial que los que tenían un estado físico mejor. Como conclusiones, podemos decir, tras esta revisión bibliográfica, que la implantación de un programa individualizado de ejercicio físico de manera regular desciende la cifra de elevada de presión arterial, mejorando así la condición física del paciente, además de prevenir enfermedades cardiovasculares. Además, el equipo sanitario deberá hacer más consciente a la población, pues las cifras de personas sedentarias continúan siendo muy elevadas. Gracias. Paso a presentar el póster virtual titulado Análisis de los aciertos y errores cometidos por los árbitros de fútbol profesionales en partidos oficiales atendiendo a la zona del campo. Durante el desarrollo del partido, los árbitros toman alrededor de 137 decisiones. Aunque algunos autores han observado que los árbitros tienen un porcentaje de acierto del 80-85% en sus decisiones, los escasos estudios al respecto ponen de manifiesto la necesidad de realizar más estudios que aborden el estudio de la efectividad de las decisiones tomadas por los árbitros de fútbol. El principal objetivo de este estudio fue cuantificar y analizar el grado de acierto-error de las decisiones tomadas por los árbitros de campo y árbitros asistentes en diferentes zonas del terreno de juego durante la Copa del Mundo de Fútbol disputada en Brasil en el año 2014. Los participantes de este estudio fueron 20 árbitros de campo y 40 árbitros asistentes, participantes en la Copa del Mundo. Se seleccionaron 15 partidos de cada fase, 30 partidos en total. Se analizaron las decisiones arbitrales, un total de 3.620 observaciones. Los partidos fueron registrados a través del MOTS. Para ello se diseñó una herramienta de observación compuesta por 10 criterios: zona del campo, zonas de la zona 1 a la zona 10 y resultado, si era cierto o era error dicha decisión. La tabla 1 muestra que el porcentaje de decisiones tomadas por los árbitros es muy similar en las distintas zonas del campo, de un 7 a un 12%, habiéndose registrado más decisiones en las zonas 1 y 10. Este dato es relevante debido principalmente a dos factores determinantes. Por un lado, estas zonas pertenecen al área de penalti y sus inmediaciones. Y por otro lado, estas zonas coinciden el árbitro asistente, el árbitro de fondo y el árbitro de campo, por lo que esta circunstancia ha podido influir en que se hayan designado más infracciones en estas zonas. La figura 2 muestra el porcentaje de acierto-error de las decisiones arbitrales en cada zona del campo. Los resultados muestran que el porcentaje de acierto en cualquiera de las zonas está por encima del 94%, lo cual indica el alto nivel arbitral mostrado en la Copa del Mundo de Brasil 2014. En otros estudios científicos similares, llevados a cabo en la Copa del Mundo de México 1986, en la Copa del Mundo de Alemania del 2006 y en la Copa Confederaciones de Sudáfrica del 2009, se obtuvieron mayores porcentajes de error, del 15 al 20%, y en nuestro estudio solamente del 6%. Este estudio lleva por título Análisis observacional del tipo de las decisiones arbitrales durante la Copa del Mundo de Fútbol. El principal objetivo de este estudio fue cuantificar y analizar el tipo de decisiones tomadas y el grado de acierto-error en las mismas por los árbitros de campo y árbitros asistentes durante la Copa del Mundo disputada en Brasil en el año 2014. En el presente estudio se analizó la actuación de los árbitros de campo y árbitros asistentes durante 30 partidos de esta Copa, 15 de los cuales 15 eran de eliminatoria y 15 de grupo. Los partidos fueron registrados a través del software para la observación deportiva, denominado MOTS. Para ello, se diseñó una herramienta de observación compuesta por dos criterios: tipo de decisión arbitral y resultado, es decir, si era cierto o era error. Se utilizó el sistema categorial usado por Helsen y Bulting en el año 2004, mostrado en la tabla 1. El número de las decisiones tomadas por partido fueron menores en la Copa del Mundo 2014 que en la Eurocopa disputada en el año 2000. Los tiros libres indirectos en nuestro estudio fueron de 28,1. Sin embargo, en la Eurocopa de 37,2. Los saques de banda en este estudio fueron de 42
y de 48 en la Eurocopa. Además, aunque los árbitros asistentes que oficiaron en ambas competiciones señalaron un número parecido de saques de puerta, alrededor de 20, y de córners, alrededor de 10, se identificaron diferencias en el número de fueras de juego por partido, alrededor de 7 en la Eurocopa y en esta Copa del Mundo alrededor de 5. Estas diferencias encontradas pueden ser debidas, entre otros muchísimos factores, a la evolución del juego en estos 16 años, en estas 2 últimas décadas. A pesar de que el nivel de arbitraje puede haber mejorado en los últimos años, en nuestro estudio se ha observado un error del 8% de los árbitros asistentes en la designación de los fueras de juego. Este dato va en consonancia con otros estudios llevados a cabo en la primera división danesa, con un 6% de error, o en 64 partidos de la Copa del Mundo 2006 celebrada en Alemania, alrededor de un 7-8% de error. El póster que observan pertenece a una investigación de estudiantes de octavo semestre de Cultura Física, Deporte y Recreación en la Universidad Santo Tomás. La agilidad clásicamente ha sido descrita como la habilidad de cambiar la dirección rápidamente y con precisión. Sus pruebas son frecuentemente aplicadas para clasificar a los individuos en determinado nivel, también para reconocer diferentes capacidades físicas en los sujetos aparentemente sanos. Sin embargo, actualmente hay carencia de baremación para la población colombiana, lo que hace que no haya un parámetro confiable para evaluarla. Por esta razón, se establece un baremo a partir de una prueba de agilidad y se identifica la incidencia del IMC sobre la misma. Este estudio es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño transversal. La muestra fueron 156 estudiantes jóvenes, aparentemente sanos y físicamente activos del pregrado ya mencionado. El instrumento fue el test denominado 10×5. Los materiales para su aplicación fueron fotocélulas Microgate Polyphenol Light Radio, silbato, tanita y tallímetro. La información se almacenó en una base de datos y se analizó a través del IBM SPSS. Hacia el centro vemos nuestro gran resultado, el baremo, que indica que tienen rendimiento excelente aquellos jóvenes que desarrollaron el test en un tiempo de 16 segundos con 62, rendimiento moderado de los que tuvieron un tiempo de 20 segundos con 79 y rendimiento pobre 30 segundos con 80. Es importante destacar que razones como el conocimiento de la prueba, adaptación, estrategias individuales y la competitividad que surgen luego de la primera toma entre participantes mejoran la segunda ejecución. Los resultados en cuanto a tiempo mejorarían si se tuviera en cuenta por los evaluadores aspectos como la solicitud a los participantes del uso de un calzado antideslizante y la realización del test sobre el mismo terreno para todas las tomas, bien sea sobre grama o concreto. La conclusión más relevante es que el IMC es significativo para el desarrollo de la prueba, pero sobre todo por el componente talla, no por el peso. Gracias. Efecto agudo del chaleco lastrado sobre la condición física del portero de fútbol, presentado por los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, grado en Ciencia y Actividad Física del Deporte. Nadie duda de la importancia que tiene el portero en el deporte como el fútbol en la actualidad. Esto provoca que su entrenamiento sea diferente y específico, siendo la fuerza explosiva y la agilidad los elementos condicionales que tienen mayor importancia en su rendimiento. Además, debe ser trabajada en la etapa de la pubertad, como es el caso de nuestra muestra objeto de estudio. El objetivo es analizar el efecto agudo sobre la condición física del portero a través de una sesión mediante el empleo del chaleco lastrado al 5%, en el cual se analiza las variables de fuerza y de agilidad. La muestra está compuesta por 6 porteros de alto nivel de pericia, con una media edad de 16,17 años. Todos ellos pertenecen al Santa Marta Club de Fútbol, uno de los clubes más importantes de la ciudad de Salamanca y más representativos en Castilla y León. Además, para recoger todos los datos, primero utilizaron las instalaciones del club y recibimos respuestas favorables de todas las personas implicadas en el proceso, padres, porteros, entrenadores y responsables técnicos del club. Los principales resultados extraídos es que no existen diferencias significativas entre la fuerza explosiva entre el SJ y el CMJ. Eso sí, en ambos test los datos obtenidos están dentro de lo esperado y los porteros descienden su rendimiento en el post-test con respecto al pre-test. En los test de agilidad y en todas sus variantes se producen diferencias estadísticamente significativas entre el pre-test y el post-test. No hay muchos datos con los cuales comparar nuestro estudio, simplemente decir que el caso de estudio coincide con el caso del estudio de Romero y colaboradores, en el cual no existen diferencias en el test MJ y SJ. Los principales resultados obtenidos sugieren que un programa de entrenamiento propuesto es válido para mejorar las condiciones físicas y técnicas del portero y que además se cumple el principio del entrenamiento de la eficacia del estímulo y la carga,
tanto los test analizados para medir la fuerza explosiva como en los test de agilidad específicos del portero de fútbol. Efecto de los juegos reducidos sobre la condición física y técnica de jugadoras alevines de fútbol, presentado por los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, grado en Ciencia, Actividad Física y Deporte. Los juegos reducidos son juegos que simulan el deporte total o parcial y son un método adecuado para mejorar el rendimiento de los jugadores. Son adecuados con independencia de la edad y del nivel que presenten, y son tareas de entrenamiento que recogen la complejidad del fútbol. El objetivo de nuestro estudio es analizar cómo influyen los juegos reducidos sobre la condición física y técnica en jugadoras alevines de fútbol femenino. La muestra está compuesta por 12 jugadoras alevines con un alto nivel de pericia, una media edad de 11,5 años. Todos los datos fueron recogidos dentro de las instalaciones del club y con todas las autorizaciones pertinentes para poder realizar dicho estudio, compuesto por 14 sesiones de entrenamiento de juego reducido en situaciones de 3 contra 3 y 4 contra 4, donde la duración mínima fue de 40 minutos. Los principales resultados obtenidos han sido que las jugadoras mejoran todas las variables analizadas, mejorando la fuerza de salto a pies juntos, la resistencia aeróbica, la agilidad y la velocidad, tanto con cambio de dirección como sin ella. En todas existen diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y el posttest, a excepción hecha de la fuerza explosiva. En cuanto a la técnica de conducción en velocidad lineal, cambio de dirección y agilidad, aspectos importantes en el rendimiento de fútbol, de nuevo se mejoran todas las variables analizadas y presentan diferencias estadísticamente significativas. En nuestro estudio, los resultados extraídos muestran que se ha mejorado la condición física y técnica de jugadores de fútbol a través de un programa de entrenamiento de juegos reducidos, datos que coinciden con los extraídos por jugadores de fútbol de edad similar por el estudio realizado por Sánchez et al. Como principales conclusiones podemos extraer que los resultados muestran que se ha mejorado esa condición física y técnica a través de un programa de entrenamiento basado en juegos reducidos. Por lo tanto, la realización de un programa de entrenamiento compuesto por 14 sesiones en las que se incluyen juegos reducidos de fútbol puede ser usado con futbolistas jóvenes para mejorar algunas cualidades físicas y aspectos técnicos propios del juego. A continuación, voy a presentar el póster que lleva como título Siexta, proyecto educativo, Inspiring Action to Combat Childhood Obesity. El objetivo del proyecto es prevenir y tratar la obesidad infantil a través de la divulgación de contenidos audiovisuales sobre hábitos saludables bajo el enfoque CLIL y el entrenamiento interválico de alta intensidad HIIT. Las acciones concretas han sido las siguientes. En primer lugar, se evaluó la masa grasa a través del índice cintura-altura. En la segunda fase, se puso en marcha un programa de entrenamiento interválico de alta intensidad y se grabaron los vídeos del reto Follow the Leader. La tercera fase, para dar respuesta a las cuestiones de los alumnos sobre estilo de vida, se creó el modelo pedagógico Ask Mr. Manu Show. El modelo de enseñanza CLIL, de idiomas a través de asignaturas no lingüísticas, suponen un reto cognitivo para los alumnos muy motivante y un medio de acercamiento a otras culturas, además de aportarle una proyección internacional a la iniciativa. En la última fase se realizaron las mediciones ICA para comprobar si se habían producido los cambios en la composición corporal de los alumnos. En la actualidad, Siexta se encuentra en un proceso de mejora continua para que las acciones sean sostenibles en el tiempo y en búsqueda constante de cooperación con otras escuelas. En cuanto a la discusión y conclusiones, las mediciones ICA reflejan una reducción significativa del porcentaje de alumnos con obesidad y sobrepeso tras la implementación del proyecto. Los alumnos son conscientes de que su propio esfuerzo es clave para mantener los buenos resultados en el futuro. Las acciones educativas innovadoras a través de las TIC y la inclusión del HIIT en las secciones de educación física han promovido una implicación plena y una adopción de una actitud más crítica hacia los hábitos sociales relacionados con la salud. Mi nombre es Jairo León Quismondo y voy a presentar el trabajo titulado Las condiciones generales en los centros fitness, análisis de importancia valoración por los usuarios, realizado junto con Jorge García Unanue y Pablo Burillo. El objetivo de este estudio es conocer los puntos fuertes y las áreas de mejora de las condiciones generales ofrecidas por los centros fitness de la Comunidad de Madrid bajo el punto de vista del usuario. Para ello se utiliza el análisis de importancia-valoración, que ayuda a conocer el estado de la empresa y facilita la toma de decisiones de los gestores. La muestra estuvo formada por 253 usuarios de centros fitness de la Comunidad de Madrid. La recogida de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario previamente validado y constaba de 29 ítems. 3 de ellos estaban relacionados con las condiciones generales del gimnasio, tales como el tiempo de desplazamiento invertido por el usuario hasta la instalación, el precio y días y horarios de apertura. En cada uno de los ítems, cada usuario debía indicar la importancia y la valoración que les otorgaba. Los cuestionarios fueron distribuidos en diferentes días de la semana, horarios y centros deportivos, para asegurar una representatividad de la muestra. Como se puede observar en el gráfico, todos los elementos se sitúan por encima de la línea de discrepancia, que está representada en rojo, o lo que es lo mismo,
Todos ellos son elementos susceptibles de mejora y habría que concentrarse en ellos. El elemento al que más importancia otorgan los usuarios es el tiempo de desplazamiento, seguido de los días y horario de apertura y finalmente el precio de la cuota y matrícula. En cuanto a la valoración, el elemento con mayor puntuación es el tiempo de desplazamiento, al que le siguen los días y horario de apertura y el precio de la cuota y matrícula. Los tres ítems son elementos en los que habría que concentrarse, pero ninguno de ellos presenta graves problemas para el correcto funcionamiento de los centros fitness analizados. Esto se debe a que no existe una diferencia elevada entre la importancia y la valoración obtenidas. En conclusión, del estudio se extrae que los centros fitness de la Comunidad de Madrid presentan unas condiciones generales que están relativamente bien valoradas por los usuarios. Sin embargo, todas ellas son potencialmente mejorables, siendo el tiempo de desplazamiento el primer elemento de atención, seguido de los días y horario de apertura y finalmente el precio de la cuota y matrícula.